Mis queridos jóvenes de nuestra iglesia de Palaco, buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, aunque sea por estos medios, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a la parte presencial de las sociedades de jóvenes. Creo que ya pronto vamos a estar con esa situación, pero mientras tanto, pues nos podemos juntar, vernos, platicar y reflexionar un poco sobre algunos temas importantes. Y yo siempre he dicho, para los jóvenes tiene que ser un tema para jóvenes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y hoy tendré la oportunidad de hacer una pequeña reflexión junto con ustedes y que la he titulado Entre la duda y la confusión. Entre la duda y la confusión. Y para iniciar quisiera contarles algo que me acaba de suceder apenas hace unos días atrás. Cuando viendo algunos recuerdos que me llegaban en las famosas redes sociales, empecé a observar una serie de fotos que me llenaron de recuerdos. De muchos años me empezó a llegar, no sé por qué, ahora me empezaron a llegar recuerdos de hace 8 años, de hace 9 años. Desde el primer tiempo aquel cuando abrí el Facebook por primera vez. Y empezaron a llegar también muchos eventos de que la iglesia, que juntos como iglesia hemos tenido. Cultos juveniles, retiros espirituales, caravanas que se hacían, escuela bíblica de vacaciones, o inclusive aquel día famoso en donde hicimos todo el sermón, en donde cada jóvenes, adultos, mujeres hicieron su labor durante todo ese sábado y culminamos pintando una pared bastante grande entre todos, dejando un mensaje de esperanza ahí por Palaco. Me llegaron muchos recuerdos, pero uno de los que traigo en mente es unas fotos que me llegaron de esos eventos con tanta algarabía que se hacían de los aniversarios de Jaciel, conciertos de Jaciel. Muchas cosas, muchos eventos. Y vi en esas fotografías, como les decía, eventos de muchos años atrás, y me vinieron a la mente muchas cosas. Así que les pido que en este momento, ahí donde están, hagamos un ejercicio a la imaginación. Y ustedes como jóvenes, imagínense a 10 de sus más cercanos, de sus más amigos, de sus familiares, de los que actualmente están con ustedes en la iglesia. Bueno, y los muchachos que están, yo creo que está Lalo, por lo menos, no sé cuánta gente esté. Pero que se imaginen todo el grupo Asaf, por ejemplo. Piensen en ellos. Así como yo vi en recuerdo de esas fotos, de esos conciertos de Jaciel, y me pregunto ahora dónde está Luis, dónde está Paulino, dónde está Víctor, dónde están, cómo les ha ido en su vida. Y confío en Dios que estén bien. Quizá no están en la iglesia, pero están bien. Pero el ejercicio que quiero que hagamos ahora y cerremos nuestros ojos es de imaginarnos esos 10 más cercanos. O quizás 8, o quizás 6, no sé, los que se pueden imaginar. O los muchachos, imagínense todo Asaf que está cantando. A Gerson, a John, a Víctor, a Cheve, a muchos. Imagínenselos todos juntos ahí, a Marquitos. Steven, a Javier. Ya se lo imaginaron, ya tienen sus rostros en su mente, cierran sus ojos e imagínenselos y vean sus rostros en la mente. Ya los tienen. Ahora, de esos 10 que se imaginaron, o de esos 8, o esos 6, o de esos 4, imagínense, si se imaginaron de 10, imagínense y separen a 5 de un lado y 5 del otro. O si se imaginaron a 8, separen 4 de un lado y 4 del otro. 6, 3 y 3. Dividan el grupo en 2. ¿Y por qué
quiero que hagan ese ejercicio de imaginación. Porque quizá en 10 años, si Cristo no ha venido, ese grupo de Asaf, de 10 muchachos, la estadística muestra que 5 de ellos no estarán con nosotros en la iglesia. Entonces te hago una pregunta a ti hoy. ¿A cuáles estás dispuesto a perder? ¿A cuáles de esos 10? De esos 10 que tú te imaginaste, esos 5 que no estarán con nosotros en la iglesia porque la estadística no miente. Piensa tú, ¿a cuáles estás dispuesto a perder? Piénsalo bien. La pregunta no es fácil, es complicada, pero la realidad actual, e insisto, es que la estadística nos dice que por lo menos, es por lo menos 5 de 10 de nuestros jóvenes que actualmente están en la iglesia, en unos pocos años no estarán. 5 de esos 10 dirán no al estilo de vida adventista. Y entonces me nace la pregunta también, aparte de la que les dije, ¿a cuáles quieres perder? Me nace la pregunta, ¿por qué se van? ¿Por qué se van de la iglesia? Y me he puesto a pensar muchas cosas. A veces pienso es que como líderes no les hemos dado el espacio, no hemos, como iglesia, no hemos sabido solventar sus necesidades como jóvenes. Nuestros pastores no han sabido tener a nuestros jóvenes en un involucramiento tal que les permita a ellos sentirse satisfechos con lo que hacen en la iglesia. Y saben, muchachos, yo nací en la iglesia. Independientemente de todo, para mí ha sido costumbre. Es costumbre para mí guardar el sábado. Pero cuando yo nací en la iglesia, o cuando yo era niño, el primer mensaje que yo viví de la iglesia adventista fue de un Dios amoroso, perdonador, un Dios misericordioso. Pero terminando mi etapa esa de niño de 10, 12 años, lo que empecé a escuchar en la iglesia me hizo cambiar un poco mi perspectiva, y cuando llegué a los 15, peor. Mi perspectiva empieza a cambiar completamente y entonces empiezo a entrar a ese título que le puse hoy al tema. Empiezo a entrar en la duda y por consiguiente empiezo a confundirme y entro en la duda y la confusión, en el papel que jugaba la iglesia en mí y en mi desarrollo como persona. Y empecé a ver varios antagonismos en la iglesia. Y entre mayor confusión de lo que de niño había aprendido, porque yo tenía en la mente al Jesús que me cuidaba cuando jugaba, al Jesús que cuidaba a mis papás, al Jesús que cuidaba a mis hermanos. Pero de esa paz que me hacía sentir la iglesia, pasé una fase perturbadora en la que entré solamente a tener miedo en la iglesia. Porque lo que empecé a escuchar un tiempo en la iglesia, cuando yo tenía 15, 14, 12 años, que para ir al cielo tenía que ser muy bueno. Y no solo bueno, sino muy bueno. Y entonces que si no era muy bueno, pues iba a sufrir eternamente en el lago de fuego. Pasé de ese Jesús amoroso, cariñoso, protector, a ese Dios no tan misericordioso que me iba a hacer sufrir eternamente si no era muy bueno, porque para mí cuando era joven me decían que era muy difícil salvarse, tenías que ser muy bueno. Falso. En primer lugar, no tienes que ser demasiado bueno para ir al cielo. Y si no, veamos muchas historias. Ve al ladrón en la cruz.
no tuvo que ser muy bueno para ir al cielo. Para cuando venga Jesús, llevarlo al cielo. Al adúltero de David no tuvo que ser muy bueno para ir al cielo. Al asesino de Moisés no tuvo que ser muy bueno para ir al cielo. En primer lugar. En segundo lugar, no sufrirás eternamente si no te salvas. Un Dios de amor como el nuestro no permitiría por ningún motivo que suframos por siempre. Así que hoy te quiero decir, querido joven, no te angusties pensando si eres salvo o no eres salvo. No entres en esa duda y esa confusión. Si ese es de tu experiencia el centro de este asunto, pensar soy salvo, no soy salvo, soy bueno, soy muy bueno, soy más o menos bueno, tus pensamientos te alejarán de Jesús. Lo que te debes de preocupar es por entregarle tu vida, porque así lograrás 3 cosas fundamentales de todo cristiano. Y quiero que las escuches y las tengas en tu mente. 3 cosas importantes. Confía en Dios. Habla con Dios. Y piensa en Dios. Confía en Dios, habla con Dios y piensa en Dios. Aparta de tu mente todas las dudas o temores. Los jóvenes, por lo general, permiten, y en su tiempo yo permití, que las dudas nos asalten. Y en la iglesia más. A veces no logramos comprender, hasta la fecha yo no logro comprender algunos pasajes de la Biblia y entonces empiezan dudas y confusiones y entramos entre la duda y la confusión. Hasta la fecha, por ejemplo, bueno, ahora ya he investigado más y ya me deja más claro el asunto, pero recuerdo que de niño, en el año bíblico que hacíamos en casa y que mi padre a fuerza nos hacía leer el año bíblico, toda la familia en los primeros días de enero, creo que en el 4.º día, porque leíamos un capítulo diario, en el 4.º día de enero, la primera semana, llegábamos a la historia cuando la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel y luego huyó a la tierra de Nod, al oriente del Edén, y ahí hizo su familia. Y yo siempre me preguntaba, pues ¿de dónde salió toda esa gente? Si la Biblia solo hasta ese momento me había mencionado que existía Adán, Eva, Dios creo se expulsó, el ángel que se puso atrás y luego Caín y Abel. Para mi mente de ese tiempo era Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Se fue a otra tierra de Nod donde ya existía, hizo su familia y si alguien le quería hacer daño iba a tener una marca para que no le hicieran daño. O me pongo a pensar todavía ahora cómo entró el pecado en el cielo si se supone que en el cielo todo era armonía creado por Dios. ¿Por qué ese ángel de luz, Lucifer, entró en ese pecado del egoísmo y empezó a sentir que él tenía privilegios, ¿no? Si se supone que Dios hizo todo en orden, todo era armonía, todo era creado por Dios. Complicado, ¿no? A veces pensar en eso. Pero sepan una cosa, Dios nunca te pedirá a ti o me pedirá a mí sin antes brindarnos suficiente evidencia en lo que podemos basar nuestra fe. La existencia de Dios, el carácter de Dios, la verdad de la Biblia, todo puede aceptarse sobre los hechos razonables que Dios nos muestra. Pero saben una cosa, jóvenes, Él tampoco eliminará la posibilidad de dudar. Es importante dudar, porque nos hizo con libre albedrío y porque desea que tengamos fe. Si todo fuera tan tangible, quizá nuestra fe no fuera tan profunda. Todo el que quiere dudar, jóvenes, encontrará razones para hacerlo. Asimismo, aquel que realmente desee conocer la verdad, encontrará abundantes evidencias en las que podrá apoyar su fe. Nuestra mente es finita y a veces no nos es posible comprender muchas veces los conceptos infinitos de Dios. La mente más brillante, la persona más culta, el que tiene doctorado y postdoctorado, el mejor académico, la más preparada, siempre se topará con el misterio que implica el conocimiento de Dios.
Y la palabra del Señor contiene algunos misterios que quizás jamás entenderemos. Pero todos estos misterios se sitúan más allá de nuestra comprensión. Paradójicamente, la salvación, y es a lo que voy, se nos muestra con tanta sencillez que todo el que se lo propone, puede comprender cómo obtenerla. Cuanto más estudiamos la Biblia, más profunda será nuestra convicción de que se trata de la palabra de Dios. El plan de Dios. Las verdades de su palabra se hacen cada vez más claras en la medida que leemos más la Biblia. Así es como sucede. Dios nos ha dado su espíritu para guiar nuestra mente. Pero debemos profundizar más en el estudio de la Biblia. Nuestra lectura bíblica dice en Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando estudias la Biblia, guiado por el Espíritu, y utilizas la capacidad de razonamiento que Dios te ha dado, comenzarás a entenderla. Y entonces las dudas y las confusiones se convertirán en fe. Así que para que en tu mente no solo te queden 5 de los 10 amigos o familiares dentro de la iglesia, para que no te queden 5 fuera y 5 adentro, abre tu Biblia con reverencia, pues es la palabra de Dios. Ora para que el Espíritu te guíe y pronto verás que las dudas y las confusiones empiezan a desvanecer. Y entonces no habrá por qué preocuparse de no tener los 5 amigos dentro de la iglesia. Porque si cada uno de ustedes estudian la palabra, oran con fervor y piden al Espíritu Santo la comprensión de la palabra de Dios, no dudarán nunca, no se confundirán nunca, no vivirán entre la duda y la confusión. Y en su mente siempre estará permanecer en el mejor lugar que hoy podemos estar y que en este momento podemos estar, que es nuestra iglesia. Y entonces pasarán los años y veremos las fotos y veremos los recuerdos, y no solo veremos a los 10 que actualmente están conformando el grupo Asaf, por ejemplo, sino que tendremos 20 o 30 también creyendo que Dios es su Salvador. Quiero terminar, queridos jóvenes, lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios 13:12 dice lo siguiente: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dios pueda bendecirles esta tarde, muchachos, jóvenes y toda la gente que nos acompaña. Y quiero dejarles en su mente esta pregunta. Recuerden, 3 cosas fundamentales de todo cristiano: confiar en Dios, hablar con Dios, pensar en Dios. Pero la pregunta que hoy les quiero dejar, antes de despedirnos de esta muy pequeña reflexión, es: ¿están ustedes dispuestos a no dejar ir a los otros 5? Cada uno de nosotros pensemos en eso, cada uno de ustedes piensen en eso. ¿Estás tú dispuesto
a no dejar ir a los otros 5. Ustedes 5 que están aquí, ¿están dispuestos a no dejar ir a los otros 5? Entonces estudia tu Biblia. Habla con Dios. Confía en Dios. Y sabremos la manera de no dejar ir a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que amamos. Que en tu mente siempre esté esto: no estoy dispuesto a dejar ir a los otros 5. Que Dios te bendiga.